Bueno, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy de nuestro estudio con respecto a la oración. ¿Ya? Así que lo invitar que incline su rostro y vamos a orar justamente para partir en esta noche. Padre eterno, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más por poder estar aquí conectados. Gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que nos provees, Padre bendito, para poder seguir estudiando de tu palabra en este tema que sin lugar a duda, como hemos orado en otras ocasiones, es tan importante como la oración. Háblanos en esta noche, enséñanos, redargúyenos a través de tu palabra para seguir siendo perfeccionados para toda buena obra y seguir madurando nuestro carácter, Dios amado, y así poder alabar con todo nuestro ser tu glorioso nombre. Te agradecemos por este tiempo, ayúdanos. Cansancio del día se nota ya hasta ahora, pero confiamos en que tú nos ayudarás a través de tu Espíritu Santo para comprender y aplicar a nuestra vida todo lo que estudiemos en esta noche. Te agradecemos, Padre Santo, para tu gloria, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a estar viendo a otro personaje importante en lo que es el estudio de la oración. Pero antes de comenzar, siempre, ya vamos a la sesión número 4. Siempre me interesa partir a mí con un versículo para meditar. Eh, y en esta ocasión quiero invitarles que abran su Biblia en el Salmo 34, versículo 6. Creo que la semana pasada estaba mal el versículo, eh, o nadie me dijo, o lo leyeron en la pantalla. Pero bueno, por algo tenemos la presentación. Entonces el Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Puse el énfasis ahí entre el subrayado y las palabras en color para notar cómo es de alguna manera el ciclo de la oración o de lo que nos presenta este versículo de este salmo. Y fíjese usted, dice, este pobre, o sea, ya parte con eh, una situación de humildad, un carácter de humildad. Este pobre clamó, no este gran hijo de Dios, tu siervo, no, este pobre clamó. Obviamente, por el contexto directo del pasaje, uno entiende que ese pobre estaba en angustia, estaba en situación de tormento, y eso obviamente lo hacía entender que su situación era un poco más compleja, por decirlo así. Eh, pero ese pobre, a pesar de que era pobre, quizá no sabemos el contexto por el texto de si es un pobre en términos materiales o el que se estaba presentando de esa manera delante de Dios. Pero ese pobre tomó un buen camino en el fondo, clamó al Señor y el Señor le oyó. No hay duda de eso, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Aquel que clama es escuchado de parte del Señor, de parte de Dios, porque Él escucha las oraciones. Eh, entonces el pobre clama, el Señor escucha, pero es importante también en esa tranquilidad, en esa seguridad que nos da el clamar a Dios, que Él lo salvó de todas sus angustias. Esto nos da tranquilidad porque sabemos que nuestras oraciones son respondidas. Obviamente aquí el pasaje nos dice que lo salvó de todas sus angustias, quizás de una manera relativamente inmediata, pero más allá de si a nosotros nos toca vivir una experiencia como una respuesta inmediata de Dios, nosotros no podemos dudar de que Dios nos va a responder. Y esa tiene que ser nuestra seguridad siempre, así lo dice Santiago. El que pida algo no lo pida dudando, porque él tal no va a recibir ni una cosa. No dice así directamente el pasaje, pero esa es la idea finalmente. Entonces, debemos, hermanos, ser claros en ese sentido y nosotros manifestar una vida de oración con convicciones de que Dios no va a responder en la medida, obviamente, que nuestra oración esté
arraigada, sustentada en lo que son los principios bíblicos, en la verdad de las Escrituras. ¿Ya? Entonces, tengamos siempre esto en mente. Este pobre clamó, el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Solo un breve comentario ya antes de pasar a la lección propiamente tal. ¿Cuántas de nuestras oraciones Dios nos ha respondido? ¿Cuántos de esos clamores de nosotros como pobres seres humanos, obviamente ricos porque somos hijos de Dios ahora, pero siempre considerándonos de dónde veníamos para no enaltecernos, pero con esa humildad delante del Señor nosotros, que no somos nada importante, hemos clamado al Señor y el Señor nos ha respondido nuestras oraciones por salud de alguna familiar, de algún hermano, por alguna situación particular de nuestra iglesia, y el Señor nos ha respondido. Entonces la verdad de este versículo la vemos realidad en nosotros. No seamos torpes en mirar las oraciones que Dios no nos ha respondido. Seamos sabios y entendidos en ver primero todas las oraciones que Dios nos ha respondido antes de mirar quizás las menos que aún no han tenido respuesta de Dios. Eso es ser sabio. Por eso es importante, hermanos, y aprovecho este consejo, de siempre anotar, tener un cuadernito con todas nuestras peticiones y orar de una manera precisa al Señor. Porque cuando oramos de manera precisa y Dios nos responde, sabemos claramente que Dios nos respondió. Y eso podemos ir contándolas. Hay un autor que se llama George Mueller, que tiene un libro que se llama 1,5 millones de oraciones contestadas. Él llevaba el registro de las oraciones que levantaba Dios y cómo Dios le respondió. Y es una biografía maravillosa porque nos anima a la oración. Bueno, sería bueno que nosotros también tuviéramos un registro así. No sé si vamos a llegar al 1,5 millones de oraciones contestadas, pero ya con que tengamos una, vemos la gracia y la bondad de Dios hacia nosotros. Entonces, vamos con seguridad delante de la presencia de Dios, pidiendo, clamando, porque Él nos escucha y nos responde. Hoy día vamos a conocer un poquitito más del aspecto de vida de Moisés, de este otro gran eh, hombre del Antiguo Testamento que nos deja muchas lecciones con respecto a la oración. Eh, pero primero algunos aspectos generales para recordar y tener más o menos en mente quién es Moisés. Debo hacer una corrección. La clase anterior yo dije que eh, eh, perdón, se me olvidó el nombre. Los ascendientes de Abraham eran hijos de perdón, Set era el hijo de Adán, y eso es incorrecto. Ya, es el hijo justamente de Moisés. O sea, perdón, de Noé. En vez de mejorar el error, lo estoy empeorando. Es el hijo de Noé, ¿ya? Me confundí con los hijos, con el tercer hijo de Adán, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta, esa corrección, ¿ya? Pero hoy día vamos con Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés, si nosotros revisamos y vamos al libro de Éxodo, abran su Biblia y manténganlo en Éxodo, vamos a revisar varios pasajes de este libro de la Escritura para ir viendo con respecto a la vida de Moisés y qué debemos aprender nosotros. En el capítulo 2, versículo 1 dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Aquí está hablando de Moisés, obviamente de los papás de Moisés, ¿ya? ¿Quiénes eran? En el capítulo 6, versículo 20 nos dice quiénes eran los padres de Moisés. Aquí en el texto, en este que acabamos de leer, en el capítulo 2 no lo dice, pero sí lo vemos en el Éxodo 6, 20, sí nos dice el texto, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Los años de vida de Amram fueron 137 años. Entonces aquí tenemos quién era. Moisés era de la tribu de Leví y sus padres eran Amram y Jocabed. La historia nosotros la sabemos. Moisés significa rescatado de las aguas. Eh,
y fue quien finalmente llegó a rescatar al pueblo del cautiverio ahí en Egipto después de haber llegado a ese lugar eh, por la escasez de comida que hubo en el tiempo de José. Ahora, no vamos a entrar en mucho más detalle, debemos ir avanzando. ¿Cuál es la principal característica de Moisés? Vamos al libro de Números, capítulo 12. Entre Números y Éxodo vamos a estar revisando algunos pasajes. Número 12, Números 12, versículo 3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Esa era la principal característica de Moisés, su humildad, y que la aprendió de parte de Dios. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, Moisés era de la tribu de Leví, su padre era Amram, su madre Jocabet, su principal característica era la humildad. Y Moisés en su etapa de vida, Moisés vivió 120 años. Y cada uno de sus etapas en la vida de él fueron de 40 años. Si usted revisa en el libro de Hechos, en uno de los sermones que aparece ahí, no me recuerdo si es Pablo o Pedro, ocupa la historia de Moisés y justamente hace mención de eso, de que cuando tenía 40 años y cuando cumplió 80, o sea, habla justamente, recalca esta etapa de cada 40 años. Los primeros 40 años pasó de esclavo a príncipe. Y aquí tenemos la historia en Éxodo 2, no lo vamos a leer completo, usted lo puede revisar después, donde relata, era un esclavo y pasó a ser un príncipe. Mandaron a matar a los niños, la mamá lo dejó en una cesta en el río, fue encontrado por la hija del faraón, ella decidió tomarlo como hijo, adoptarlo de cierta manera, se lo pasó a su mamá para lo criara, conocemos la historia, y eso obviamente lo llevó después a ser un príncipe. Después, en el mismo capítulo 2 de Éxodo, vemos cómo en su segunda etapa, una vez que ya había cumplido 40 años, cuando tenía 40 años, pasó de príncipe a pastor. Tuvo esta dificultad donde dos hebreos, o sea, donde hay media la muerte de un egipcio por defender a un hebreo y sale corriendo por temor a lo que fuesen a hacerle. Y llegó a una tierra donde después conoció a su esposa y pasó obviamente a trabajar con su suegro y a cuidar las ovejas, el ganado de su suegro. Entonces pasó de ser el príncipe, el hijo en el fondo de la hija del faraón, y llegó a pastorear. Entonces pasó de príncipe a pastor. Y después, en el capítulo 3, en esta última etapa, los últimos 40 años de pastor a guía, Dios se le aparece en una zarza y le habla que tiene que ir a rescatar al pueblo, que Dios había escuchado el clamor de su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Y pasa de pastor a ser el guía del pueblo para rescatarlo de la esclavitud. Eso es a grandes rasgos la historia de la vida de Moisés. Ahora, en estas etapas, la relación de Dios con él directa ocurre en los últimos 40 años, porque al principio quizás Moisés fue educado en las cosas hebreas, pero sin lugar a duda que después de un tiempo, cuando pequeño, fue instruido en las leyes del pueblo de Egipto. Era un príncipe y sabía muy bien, pero en los segundos 40 años, Dios lo bajó, le hizo que olvidara todo lo de Egipto para que después llegara a ser un pastor. Y de ahí Dios comenzó a enlazarse a tener una relación directa con Moisés después de 80 años de prepararlo para que llevara a cabo la labor que Dios lo había encomendado. Eso es interesante de meditar, ¿ya? Entonces, ¿cómo era la relación de Dios con Moisés? Si vamos a Éxodo capítulo 33, vemos ejemplificado en este pasaje cómo es que se relacionaba Dios. Y de cierta manera en el pasaje, en la historia ahí de la zarza, vemos esa relación. Fue un inicio
maravilloso. Yo creo que todos nos gustaría de cierta manera tener una experiencia así, o quizás no, no lo sé, pero que Dios nos hable en una, a todos nos llamaría la atención si vemos una zarza ardiendo y que no se consuma. Y llegamos y nos aparece una voz poderosa hablándonos. Eh, Éxodo 33:11 nos dice, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Esa relación íntima tenía Moisés con Dios. Y como decía la vez anterior, esto no es una excusa para nosotros, hermanos, porque nosotros hoy día tenemos tanta libertad, Hebreo lo dice, entrad confiadamente ante el trono de gracia para que encuentre el oportuno socorro. Hoy día nosotros tenemos la libertad a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario para llegar delante de Dios y tener estas conversaciones cara a cara de manera espiritual. Tenemos ese acceso libre directo a Dios. Entonces no es excusa, no, porque Moisés hablaba cara a cara, pues yo no veo cara a cara al Señor y al tiro nos empezamos a excusar que por eso no oramos. No, hermano, no debemos usar eso como una excusa. Nosotros hoy día tenemos esa libertad, no lo olvides. Entonces esto tiene que ser un, un, un empuje para nosotros, para glorificar a Dios porque nos tiene a través de Jesucristo esta entrada libre y gratuita, confiada al trono de gracia donde está sentado nuestro Dios. Este es Moisés. ¿Qué nos enseña la vida de oración de Moisés? Entrando ya en tierra derecha respecto de la vida de oración de este varón. Vamos a revisar algunas mujeres también, por si acaso, para que no, no se diga que solo vamos a revisar varones. Hay historias de mujeres de oración que también nos dejan mucho que aprender, también a nosotros los varones. Bien, vamos a ver. Primero, Moisés oró siempre esperando una respuesta. Nunca oró y bueno, voy a decir esto y bueno, pasará lo que pasará. No, siempre esperó una respuesta. Vamos a Éxodo capítulo 3 para ver estas primeras conversaciones de parte de Moisés con Dios. Aquí en el capítulo 3 tenemos eh, la primera conversación aquí en la zarza. Miren lo que ocurre, versículos 11 y 13 de este capítulo. 11 y 13. Dice, versículo 11, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Vamos a leer el 12 también para comprender bien la lectura. 12. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo, de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ven, hermanos, cómo es que aquí hay un diálogo. Y, y noten lo esperanza, no, no lo esperanzador, la fe que tiene que poner Moisés en la respuesta que le da Dios. Le dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? ¿Cuál es la respuesta que uno esperaría? Yo voy a ir contigo, Moisés, en cada momento. La señal, estoy inventando, estoy parafraseando a una respuesta que quizá uno esperaría. Te voy a mostrar mis pasos cuando vaya caminando al lado tuyo. Eso sería muy potente. Pero miren lo que le dice, ciertamente yo estaré contigo. Perfecto, gracias Señor. ¿Cómo lo voy a saber? Lo vas a saber
Y la señal es que tú los vas a sacar y vas a llegar a este mismo monte a adorar. O sea, la respuesta, la confianza de que Dios iba a estar, estaba en una consecuencia a lo que iba a suceder un tiempo después a la presencia de Moisés delante de Faraón. No en ese mismo instante. Nosotros muchas veces esperamos que Dios nos muestre el tiro y tenemos que nosotros mostrar que nuestras oraciones son con fe. Moisés oraba esperando una respuesta. En el capítulo 1, capítulo 4, perdón, versículo 1, Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Otra vez más ahí en esta conversación, en este diálogo, versículo 10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vemos también aquí, de cierta manera, que Moisés estaba esperando una respuesta que no era la que Dios le iba a dar. Él estaba esperando que quizás le dijeran, bueno, Moisés, en realidad sí, tú tienes problemas para hablar, así que voy a buscar a otro. No, le dice, no, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a poner palabras en tu boca. No, pero es que yo soy muy torpe para, no sé expresarme. El Señor le tuvo que finalmente poner a su hermano Aarón a ayudarlo. Entonces, Dios no le dio la respuesta que Moisés esperaba, pero siempre esperó una respuesta, como lo decía al inicio. Nosotros cuando oramos esperando una respuesta. Nos levantamos de nuestras oraciones sabiendo que Dios nos va a responder, como el salmo del inicio. Este pobre clamó y el Señor oyó y y me salvó de todas mis angustias. ¿Tenemos esa seguridad más allá de nosotros ver la respuesta? Esperamos la respuesta del Señor, aunque el Señor te diga, mira, te voy a mostrar que yo te voy a responder, pero te voy a tener una señal después que todo esto suceda. ¿Y tienes la confianza de hacer las cosas igual, de orar, de persistir en la oración, para meditar y para reflexionar? Número 2, ofreció oraciones de alabanza. Esto es muy interesante. Éxodo capítulo 15. En Deuteronomio pasa algo similar, después lo pueden revisar ustedes para poder ir avanzando un poquitito más rápido. Éxodo 15, hay un cántico triunfal de Moisés. Dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Si bien es un cántico, pero ¿a quién le están elevando este cántico? A Dios. A Dios le están diciendo todo esto. Él es nuestro Salvador. Él es mi canción, Él es mi fortaleza. Él es mi Dios, en Él me glorificaré. Aquí vemos un refuerzo de lo importante que es que nuestras oraciones, perdón, nuestros cánticos sean bíblicos, porque es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios como Él quiere que nos acerquemos a Él. Aquí Moisés, y al igual que en Deuteronomio 32, eleva este cántico que es como una oración cantada, reconociendo a Dios sus atributos, sus acciones, adorándolo por lo que ha hecho. En respuesta aquí al cruzar el Mar Rojo en Éxodo 15, y lo adoraron y le cantaron por haberlos salvado. Si lo ponemos aquí en lo general, ellos estaban muy angustiados porque no sabían, dijeron, bueno, aquí ya vamos a morir, sabemos cómo era el pueblo de Israel, pero Dios mostró su clamor, su benevolencia, su bondad. Moisés, que tu estaca, tu vara toque el mar, se abrió, cruzaron y adoraron, reconociendo todo lo que es Dios. Nuestras oraciones también tienen que estar empapadas de un reconocimiento a Dios.
en adoración a Él. Lo vimos el vínculo que tenía en Abraham, cómo él oraba, levantaba, invocaba el nombre de Dios cuando levantaba los altares. Moisés aquí no lo hace quizás levantando altares, sino que levantando un cántico de adoración, en modo de oración. Debemos nosotros ser mucho más proactivos en adorar a Dios también con nuestras oraciones, hermanos. Avancemos. Número 3. Ofrecía oraciones de intercesión. Y de esto no hay ninguna duda. Éxodo 8, hay varios pasajes, solo vamos a revisar este, usted lo puede anotar, los otros que aparecen aquí en la imagen, y si no, después lo puede revisar, la información es publicada en nuestra página web, aprovecho de recordarles eso. Éxodo 8, 8 al 11. Vemos, entonces dice Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Moisés dijo al Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y queden solamente en el río. Versículo 10. Mañana, respondió el faraón. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tu casa, de tu siervo y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. ¿Qué sucedió? Las ranas se fueron. ¿Por qué? Porque Moisés intercedió. Aquí obviamente por a petición de Faraón. Pero vemos en la historia cuántas veces Dios dice: voy a destruir este pueblo por Israel, por su rebeldía. Y Moisés llegaba: Señor, tú vas a destruir a este pueblo, ¿qué van a decir los demás? Tú salvas a tu pueblo y después lo destruyes en el desierto. Y el Señor desistía de la destrucción de Israel. Intercedía por los demás. Incluso aquí, hermanos, intercedía por el faraón que tenía esclavo al pueblo. Entonces, para nosotros, estamos, estamos intercediendo por aquellos eh, que incluso nos hacen mal. Tenemos que siempre buscar el bien, siempre. Hay una historia, leí hace un tiempo, hace un par de días atrás, permítame hacerle mención de esta historia, eh, de un pastor que se llama R.C. Chapman, y él siempre buscó estar por decirlo así, en buena con otros. Y había un personaje de una tienda que vendía comestibles en el pueblo donde él estaba. Y un día este personaje no le gustaban las predicaciones que hacía en la calle Chapman, y lo escupió y lo basurió en la calle, pero él nunca le dijo nada. Y una vez vino un familiar o un amigo a visitarlo, y siempre le dijo: pero ¿por qué tú vives? Chapman era una persona que tenía dinero en su vida antigua antes de decidirse a ejercer el pastorado. Entonces, ¿por qué vives de esta manera tan humilde? Le decía: déjame arreglar tu casa", y él no quiso, pero sí le aceptó que le comprara alimento. Y le dijo: ¿dónde te lo puedo comprar aquí en este lugar? Y lo mandó justamente al negocio de este hombre que lo había escupido, que lo había ninguneado, que lo había menospreciado. Entonces este varón fue, compró una mucha cantidad de alimento, le dijo: por favor vaya y entréguelo en la casa del pastor Chapman. Y el hombre quedó, el nombre del negocio quedó para adentro. Lo entregó, y esa acción resultó en que este varón del negocio se convirtiera a Cristo. Obviamente no está muy relacionada con la oración, pero me acordé justamente, porque nosotros, hermanos, debemos incluso orar por aquellos que nos hacen mal. El Señor lo manifiesta claramente en los evangelios: orar por vuestros enemigos.
¿Cuánto estamos intercediendo con lágrimas por esa persona que a pesar de que nos ha hecho daño, para que sea salva, pensando en que no son no, es un no creyente, para que Dios permita que esa persona conozca a Cristo? Moisés lo hizo aquí con Faraón, la petición de él. Obviamente aquí el propósito es otro. Estoy haciendo una aplicación para nosotros el día de hoy. Es importante que intercedamos. Es otro elemento importante de la oración. Sigamos avanzando. Número 4. Oró a Dios en vez de quejarse a otros. Esto es muy importante, queridos hermanos. Vamos a Números capítulo 11. Muchas veces nosotros nos desahogamos con otras personas, primero de ir a aquel que realmente puede solucionar y escucharnos y darnos paz. Números 11. Vamos a leer solo algunos versículos. Versículo 1 de Números 11. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces, versículo 2, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Versículo 10. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cuando uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia ante sus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien le dio luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? Mira, hermano, aquí Moisés podría haber ido donde Aarón, o con Josué, que pasaba tanto tiempo quizás. Estoy poniendo solamente ejemplos. O con su esposa, y haberle dicho a cualquiera de ellos tres, o quizás a los tres en distintos momentos. Oye, pero es que cómo el Señor hace estas cosas, no, yo no entiendo. Es que el Señor, mira, permite que sucedan estas cosas, que yo no entiendo al Señor, pero el Señor, mira, me pone a dirigir a este pueblo. ¿Qué hace Moisés? Moisés va delante del Señor. Señor, tú, ¿por qué? ¿Por qué? No lo dice así, pero permítame ponerlo de esta manera. Señor, me tienes mala, ¿por qué me pones al frente de este pueblo? Se pasa puro quejando. ¿Acaso yo fui el que dio a luz a este pueblo? ¿Yo parí a este pueblo para tener que soportarlo tanto? ¿A quién se dirigió? ¿A Aarón? No. ¿A Josué? No. ¿A su esposa? Tampoco. ¿A quién? A Dios. Nosotros, hermanos, cuando tenemos dificultad, ¿a quién vamos? ¿Con quién nos desahogamos primero? No quiere decir que no lo conversemos con otras personas o que sea de utilidad para conversar con alguien para enseñarle cierta situación, por ejemplo, pero llegamos delante de Dios antes de ir con otros, o llegamos a Dios en este tono. Hoy, Señor, se me había olvidado contarte que estuve, estaba enojado el otro día, no, no te había dicho nada, así como le decimos muchas veces a otras personas. No, hermanos, tenemos que llegar primero ante los ojos de Dios. Él nos va a escuchar, Él nos escucha, Él nos entiende. Así que debemos acercarnos a Él, a presentar nuestros reclamos siempre con temor. Moisés aquí tenía una relación muy íntima con Dios y puede hablarle de esta manera. Quizás para nosotros puede sonar incluso un poco irreverente, un poco irrespetuoso, pero aquí había una relación mucho más especial. Pero nosotros tenemos la misma entrada, como decía al inicio, delante de Dios.
Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permitiste esta situación? ¿Por qué estás permitiendo que viva eh, esta tristeza o estos dolores, esta situación incómoda en el trabajo, en los estudios? Vamos con el Señor. ¿Quién es el único que es Dios? Lo vimos recién el día lunes. ¿Quién es el único que es Dios? Él es el único Dios. Él es el único soberano. Él es el único que puede resolver cualquier situación. Lleguémosle con Él. Número 5, si no mal recuerdo. Moisés oró por otras personas sin importar cómo lo trataban. Y esto obviamente está muy relacionado con la intercesión, muy relacionado con la intercesión. Vamos a Éxodo 16. Estamos en números. Aprovechemos de ver el segundo pasaje, ya que estamos aquí en números. Números 12, versículo 1 al 16, está toda la historia, pero vamos solamente a leer algunos versículos. Dice, versículo 1, números 12. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra, y el Señor de repente les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. Versículo 13. Y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés, versículo 14, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Había hablado en contra de él, su propia hermana había hablado en contra de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Señor, sánala. Y esto es una gran lección para nosotros, hermanos, porque el mandato es orar los unos por los otros, pero también por los que nos tratan mal. Y es aquí una gran lección que quizás no, como se dice, nos descuece, no nos agrada, pero es lo que nos manda la palabra del Señor, y esta historia en la vida de Moisés con respecto a la oración nos enseña que debemos orar por todas las personas, incluso por las que nos tratan mal. Oró, intercedió por Faraón, oró por sus propios hermanos, sus propias familias, que lo había tratado mal. Lloró, rogó. ¿Cómo estamos nosotros? Debemos meditar en eso, hermano. Por último, número 6. Oró por los pecadores. Vamos ahora sí a Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32. Al día siguiente Moisés, versículo 30, Éxodo 32, 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, y ahora yo voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por sus pecados. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Ven cómo intercedió Moisés incluso por los pecadores?
Si alguien comete un pecado, nuestra labor no es enjuiciarlo. Nuestra misión es orar y restaurar. Obviamente, la Biblia nos manda también a eh, hacer los pasos de la disciplina, pero siempre con la intención de restaurarlo, de interceder delante de Dios. Miren lo que dice, Moisés estaba dispuesto incluso a que su nombre fuera borrado. Pablo lo dice también en una de sus cartas, Dice, si yo pudiera ser anatema, o sea, maldito, pero que todo el resto del pueblo de Israel se salvara. O sea, ese nivel de entrega, de intercesión y de decisión de orar por los pecadores, por los que no habían creído, en el caso de Pablo, en el Señor Jesús. ¿Cuánto estamos orando nosotros por aquellos que caen en pecado? ¿O los dejamos a la suerte? No, se las va a tener que arreglar con Dios nomás. Pero nuestra labor es orar. Señor, restáuralo. Y seríamos capaces de decir, Señor, restáuralo a Él. Y si es necesario que eso ocurra, yo doy un paso al lado. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos a ese nivel de comprensión, de humildad, de amor, de entrega que debemos de tener los unos por los otros? ¿Cuántas lecciones hay que sacar de esto, hermano? La verdad es que la vida de oración de Moisés golpea fuerte, golpea muy fuerte, porque quizás somos encontrados débiles en muchas de estas áreas. ¿Qué aprendemos ya para ir culminando con respecto a la oración de la vida de Moisés? Primero, la oración nos ayuda a examinar nuestras motivaciones, porque cuando oramos a Dios, decimos, Señor, quiero pedirte esto, antes de pedirle a Dios, indudablemente tenemos que hacer una pausa y meditar en los motivos que tenemos para poder pedirle a Dios, para ver que no sean motivos egoístas, motivos que no estén en línea con la voluntad, con la palabra de Dios. Entonces nos ayuda a corregir, a examinar y a corregir los motivos por los que estemos pidiendo algo. Segundo, nos ayuda a perfeccionar los métodos, porque quizás nosotros tenemos pensado hacerlo de una manera, pero cuando oramos al Señor y le pedimos a Dios sabiduría, el Señor nos ayuda a entender y a comprender que las mejores maneras de hacer las cosas no es como lo teníamos planeado, sino como la manera que Dios lo está diciendo. Señor, mira, queremos hacer esto, esto, esto. Lo queremos hacer de esta manera, confírmalo. Y el Señor toma las herramientas para hacernos comprender cuál es la mejor manera de hacerlo. Número 3, refrena las emociones. Cuando tenemos ganas de, de tirar a alguien arriba de una mata de combos, debemos orar, porque eso ayuda a refrenar nuestras emociones para poder con un corazón calmo, con un corazón tranquilo, tomar decisiones, con un corazón calmo, con un corazón tranquilo, conversar con alguien si es necesario, no a tontas y a locas, sino con las emociones guiadas por la palabra, bajo la sabiduría de Dios, para poder, como le digo, o tomar decisiones o conversar con alguien para clarificar alguna situación. No es solamente el tiempo. No, no, ya si mañana se me va a pasar y lo voy a hacer. No, ora, ora, para que el Señor también te guíe. 4, vuelve a examinar las opciones. Oramos, oramos y vemos que hay una solución, hay dos opciones, tenemos tres opciones, cuatro opciones. No, esta no es la mejor, esta de acá, no tampoco, esta es la mejor opción.
nos ayuda a reexaminar, a repensar las cosas para poder tomar una decisión. Quinto, regula el tiempo. No porque nos vaya a ayudar a devolver el tiempo ni a avanzarlo más rápido, sino que nos ayuda a vivir a no impacientarnos, a esperar en Dios, a esperar esa respuesta que puede ser inmediata, como también puede esperar un tiempo. Vemos ahí en el pasaje, Señor, sánala. ¿Acaso si no hubiese ofendido a su padre no tendría que llevar su vergüenza 7 días? Que salga del campamento 7 días y después pueden readmitirla. Moisés lo quería ahora ya, pero no era lo correcto. Lo correcto era que pasara un tiempo, 7 días. Regula el tiempo. No nos hace estar ansiosos, impacientes. Nos hace vivir bajo la soberanía de Dios. Número 6. Enumera nuestros recursos. Dios nos ha dado todo lo que nos necesitamos para la vida y para la piedad. Entonces, cuando oramos a Dios, cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones malos, cuando vamos a la oración nos ayuda a mirar, a abrir nuestra vista espiritual para comprender cuáles son nuestros recursos. Está la oración, la lectura de la palabra, la oración con los demás hermanos. Nos ayuda a poder a ver el bosque después de los árboles. Hay un dicho, no lo he escuchado, dice, los árboles no te dejan ver el bosque. Porque muchas veces las situaciones difíciles nos ciegan en vez de ver todas las posibilidades. Esos son los efectos maravillosos de la oración que aprendemos a través de la vida de Moisés. Para concluir, una cita de R.C. Sproul: la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Y lo vemos en la vida de Moisés. Moisés oró con pasión, intercediendo de una manera muy íntima, muy personal, muchas veces quizás de una manera, como decía, un poco irreverente. Señor, tú que me pusiste al frente de este pueblo. Otra con mucha pasión, pero pidiendo al Señor, Señor, sánala. Otras veces por otro, pide que se vayan las ranas. ¿Cuándo quieres que ore por ti? Mañana, perfecto, será como tú lo estás diciendo. Con pasión, no con indiferencia, no porque hay que hacerlo, sino con un fuego interior, hermanos. Moisés nos deja claramente enseñado eso. El Señor nos ayude a poder evaluarnos, hermanos, y que todo esto que estamos aprendiendo transforme nuestra vida de oración. No dejes, hermano, por favor, no dejes que estas enseñanzas queden como una bonita enseñanza, como una serie más que enseñó el pastor. Veamos el ejemplo de estos hombres que ya hemos revisado, Abraham, Moisés, y mirémonos a través de su ejemplo, no porque tengamos que ser como ellos, sino porque es la palabra de Dios que nos dejó ejemplo a través de ellos para nuestra vida de oración. Que tu vida de oración se enriquezca, que tu vida de oración sea transformada si es pobre, si es débil, que sea fortalecida. Si aún no ha nacido esa vida de oración en ti, que nazca y florezca y seamos todos nosotros hombres de oración, con todo lo difícil que es orar, porque este cuerpo se niega, pero batallemos, porque hay un gran beneficio. No dejes de batallar, no dejes de batallar. Que el Señor transforme tu vida a través del estudio de la vida de oración de estos varones. Vamos a orar, hermanos, para concluir la sesión del día de hoy. Padre eterno,
Vamos ante ti, porque tú eres el único Dios verdadero, no hay nadie como tú. Y nos has dejado este hermoso hábito, esta hermosa herramienta, este hermoso método para poder acercarnos a ti en la oración. Y te pedimos perdón porque en muchas áreas hay debilidad en nuestra oración. Pero te damos gracias también porque tú manifiestas tu gracia y tu misericordia a través de tu palabra al poder estudiar la vida de oración de Abraham, de Moisés, desde los que vengan hacia adelante para transformar la nuestra, para poder llevar gloria, para poder tener una comunión íntima, para conversar contigo como lo hacía Moisés, cara a cara. Qué gran privilegio tenemos, Dios amado, y muchas veces no lo aprovechamos, no lo disfrutamos, no lo deseamos como deberíamos. Gracias, Dios eterno. Fortalécenos cada día más, transfórmanos, ayúdanos, Padre Santo, para que esto no quede solamente como un conocimiento intelectual de cómo oraba Abraham, de cómo oraba Moisés, sino que podamos decir, así quiere que Dios ore, así quiere Dios que yo ore y podamos transformar nuestra vida y doblegar todas las dificultades que podamos tener al presentarnos delante de ti, intercediendo, pidiéndote perdón, dándote gracias, adorándote, porque tú eres maravilloso. Gracias, Dios eterno. Gracias te damos en esta hora. Todo para tu gloria y a través del hermoso sacrificio de Cristo en la cruz. Amén.